Buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes, profe. Estamos en Antropología Cultural, la unidad 3. Ustedes recordarán que de la última clase habíamos hecho un cuestionario, pero también yo preparé algunas preguntas que en la clase presencial me gustaría poner en el pizarrón para que puedan también anotar. Y hoy vamos a comenzar la unidad 4 porque también se tiene un proyecto de presentación. No sé si vamos a poder lograr para el siguiente martes, pero la idea consiste en lo que les voy a manifestar, en que ustedes tienen que elaborar su historia de vida o el árbol genealógico que está dentro de esta clase. Y la presentación se va a hacer en uno o dos momentos. Considero que a partir también de lo que yo les explique a ustedes van a entender más y ya estarían en condiciones de defenderlo el martes, un grupo, y lo que faltan en en la siguiente clase presencial. Pero no se desesperen, solamente a modo de comentario le estoy diciendo ahora al inicio de esta clase. Entonces, vuelvo a decir que de la clase, o sea, la unidad 3, tengo algunas preguntas formuladas que voy a poner en el pizarrón en la primera presencial que tengamos. Y la presentación de trabajo de esta unidad que ustedes harán de la historia de vida o el árbol genealógico, le vamos a explicar mejor en qué consiste. Entonces me gustaría también que la mayoría cuando asuma ese compromiso y de presentar ya el siguiente martes. ¿Quiénes se animarían? A ver, ¿quién habló? Entonces le voy a explicar bien y ustedes van a decirme sí o no. Bueno, en esta unidad, en realidad una unidad cortita, que vamos a hablar de los métodos y técnicas de investigación antropológica. En un primer momento, entonces, definimos la palabra etnografía. Si bien nosotros ya veníamos estudiando los etnógrafos, ustedes recordarán a Malinowski, Margaret Mead, y todos los antropólogos o los teóricos de la antropología, de alguna manera hizo tarea etnográfica. ¿Qué significa eso? Que se van a una comunidad o una cultura e investigan su forma de ser. En ese caso, la etnografía significa la descripción de todos los elementos de la cultura. Por supuesto, eso cuando hablamos en términos de grupo. Porque cuando hablamos en términos de grupo, entonces ese grupo tiene su propia práctica y esa práctica es la que sirve como objeto de estudio para el etnógrafo. Esa es la función que cumplen los etnógrafos. Justamente, acá menciona los nombres que yo le manifesté también, los trabajos realizados por Malinowski en el año 1922 y Margaret Mead en el año 1943. Hay muchas situaciones en las que ellas han incursionado, especialmente en la zona de África, donde han realizado investigaciones profundas con la finalidad también de publicación, por supuesto, porque eran enviadas por universidades. Entonces la etnografía es considerada una rama de la antropología que se dedica a la observación y descripción de los diferentes aspectos de una cultura, comunidad o pueblo determinado. Esto puede ser el idioma, la población, costumbres y los medios de vida. O sea, esa forma de vida que nosotros llamamos también de una manera es lo que el etnógrafo va a tratar de captar en profundidad. También de esto yo tengo preguntas que voy a formular en la clase presencial, porque ahí ustedes también disponen
para poder registrar en su cuaderno y ensayar algunas respuestas, que es importante en este proceso también de preparación para nuestra segunda prueba parcial. O sea que de esto mismo, pero es importante entender, yo le puedo preguntar a usted qué se puede observar, ¿no?, de una cultura, qué aspectos. Podemos preguntar qué actitud debe tomar el etnógrafo, ¿no?, en su investigación, qué tipo de barreras, ¿no?, puede encontrar el etnógrafo en su trabajo de investigación. O sea, cuáles son las dificultades más importantes que encuentra, ¿no?, el etnógrafo cuando hace su investigación. O sea que haciendo un recuento de los trabajos leídos, por lo menos de mi parte, yo he encontrado lo que las dificultades son, por ejemplo, el tema de la comida. ¿Por qué? Porque los etnógrafos se van, pues, a un lugar desconocido, porque ellos son enviados por la universidad. Por supuesto, también hay una pre-investigación, ¿no?, en qué zona se irían, y se firma una especie de contrato por tanto tiempo, pero ellos tienen que traer el producto. El producto generalmente es un libro. Pero también estos son bien remunerados porque son programas de la universidad, especialmente de Estados Unidos, que envían a sus antropólogos o etnógrafos a hacer su investigación en forma profunda. Entonces, ¿qué pasa si yo, pues, no tengo una cultura de la forma de vida que tiene el investigador, y de repente se va a una cultura como el país de Etiopía y encuentra totalmente diferente? Entonces, por eso te decía que la parte que más cuesta, yo me imagino, y también seguramente hay manera de respaldar que la comida podía ser una dificultad importante. Como también el sanitario, bueno, el sistema de aseo, por ejemplo, que se tiene en la ciudad, y cuando se habla en términos de así choza, o la forma que se organiza también los integrantes de una cultura. En realidad, no, esa es una pregunta, como siempre estamos haciendo en el pizarrón, puede ser abierta. O sea que ustedes pueden también mirarlo, o pueden reflexionar y decidir por una respuesta cuando yo le pregunto a ustedes qué tipo de dificultades, por ejemplo, puede encontrar un etnógrafo en el campo de investigación. Es para que vayan pensando, y entonces la formulación ya no será novedosa para ustedes. Acá hay otra definición de etnografía que nos dice que es simplemente un método de investigación social que puede parecer particular o de tipo poco común, pero que trabaja con una amplia serie de fuentes de información. Y la fuente de información es la cultura misma. Es una fuente viva, vamos a decir, son las personas. Y aplicando diferentes tipos de métodos que también vamos a ver al final de esta clase, es lo que ellos hacen la recolección de datos. Y esos datos se convierten en un informe, puede ser un artículo, puede ser un libro. Hay otra definición de Duranty. La etnografía es la descripción descrita de la organización social de las actividades, los recursos simbólicos y materiales, y las prácticas interpretativas que caracterizan a un grupo particular de individuos. Acá agrega el elemento interpretativo, pero para ello también o sea, el investigador tiene que conversar con alguien que se denomina, dentro de una cultura, aquel que maneja toda la información, informante clave. Informante clave, o también se le dice informante privilegiado. ¿Por qué? Porque generalmente las culturas que son tradicionales, y la cultura así de sociedades pequeñas, la información se maneja todo. O sea que lo que uno sabe, también el otro sabe.
pero siempre está la voz autorizada. Por ejemplo, se va un entrevistador y va preguntando quién es la persona autorizada para hablar de su cultura. Y lo que saben, lo que están en la zona, entonces le va a señalar. Y se pide el consentimiento y se hace el trabajo de investigación. Que generalmente no se hace eso en un solo día, sino años llevará. Y también se justifica que también vamos a encontrar seguramente en la diapositiva que la pregunta podría ser ¿por qué los etnógrafos deben permanecer mucho tiempo en su lugar de investigación? ¿Por qué los etnógrafos deben permanecer por mucho tiempo en su lugar de investigación? Si ustedes quieren ensayar alguna respuesta, podemos escuchar. ¿Por qué le parece a ustedes que puede ocurrir eso? Profe, puede ser porque tienen que investigar las costumbres bien desde adentro de la cultura donde se encuentran. ¿Sí? ¿Quién dijo eso? Ana Flecha. Ana Flecha. Muy bien, Ana. Está muy bien orientada tu respuesta. ¿Cierto? Porque si uno, vamos a suponer que se va y empieza su investigación del etnógrafo y justo se practica un ritual un martes 22 de julio del 2025. Y para asegurar pues, lo que eso es algo que se hace cada 22 de julio, entonces necesariamente tiene que pasar 2 3 4 5 veces 22 de julio. Por eso que la investigación etnográfica, así, la que están financiadas, hay veces que dura 5 10 15 años. La investigadora lo que mencionamos, Malinowski y Margaret Mead, son, o sea, especialmente Margaret Mead, lo que yo más leí, ha hecho investigación así por muchísimo tiempo. Incluso ella perdió o sea, que cambió sus hábitos, mejor dicho, de, luego de permanecer, por ejemplo, por 20 años en la zona de África, cuando volvió, ya no quería cuando dormía en su cama. O sea que finalmente ella, en vez de ir a implantar su manera de ser, a ella le han influenciado en su manera de ser. Lo mismo también, así, consciente e inconscientemente, en un relato así de la intrahistoria antropológica, yo leí que en una situación ella observa como el tema de la alimentación en el lugar donde ella investiga. Y cuenta que los varones son los que se sientan, no en una mesa, en el piso así, pero algo un poquito más abultado en el centro, donde ponen la comida y comparten. Y las mujeres solamente miran cuando ellos comen. Y en los primeros tiempos relata que las mujeres casi no comían porque lo que se ponía en la mesa, los varones comían todo, o casi todo por lo menos. Entonces ella, como etnógrafa, le enseña a las mujeres una técnica, ¿verdad? La técnica de por qué no cocinan mucho, como para que sobre todo. Y a partir de ahí, entonces, pero hay lugar también que no se pudo hacer eso porque había control del mismo varón que daba o sea, el libreto de cómo se tiene que cocinar, que se puede consumir. Pero a partir de ahí empieza a sobrar la comida y también las mujeres podían comer. Y pasa mucho tiempo. Si ella me lo viene y solamente observó eso una vez, dos veces, va a decir, en Etiopía los varones se sientan a comer y las mujeres solamente miran. Pero ella durante su permanencia hizo que cambiara la actitud del varón, porque finalmente le va a permitir también a la mujer compartir la mesa. Una manera de decir la mesa.
Le decía que en el piso y sobre algo un poquito más alto ponen sus alimentos. Entonces, ese tipo de situaciones puede ocurrir, lo que decía Ana es cierto, lo que le va a permitir, entonces, observar el ciclo anual o por un periodo importante, las prácticas si han sufrido variación, para que finalmente ellos puedan también con autoridad escribir en su libro, porque eso se va a publicar y tiene que ser de carácter objetivo. Por eso también muchas veces nosotros vemos la cosa así una vez, dos veces. Y es como nos animamos a sacar conclusiones. Y eso está mal porque no hemos hecho la investigación así como corresponde. Y cualquiera que hizo un mejor trabajo va a venir a presentar un resultado diferente y va a quedar mal lo que uno dijo. Así entonces la técnica en cuanto a la aplicación de la etnografía, que en realidad tiene que permanecer mucho tiempo para que el trabajo sea de carácter objetivo. Me dicen si me entendieron. Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Bien. ¿Eso cuándo vamos a comprobar? En el examen. Yo le voy a poner la pregunta. ¿Por qué los etnógrafos deben permanecer por mucho tiempo en su lugar de trabajo? Y usted en 3 líneas tiene que responder. Bueno, según... Este es un artículo que también ustedes pueden abrir y leer completo. Es corto. Entonces, como son más de uno seguramente, para nosotros la etnografía es un método de investigación social que permite interactuar con una comunidad determinada para conocer y registrar datos relacionados con su organización, cultura, costumbres, alimentación, vivienda, vestimenta, creencias religiosas, elementos de transporte, economía, saberes e intereses. O sea, todos esos elementos, todas esas prácticas, el etnógrafo observa. Entonces, también la pregunta podía ser de qué manera el etnógrafo puede vincularse a la comunidad. Y también se puede de eso, lo puede hacer en forma abierta o encubierta. Ocurre que cuando se sabe lo que la cultura está siendo observada, ¿qué pasa cuando nosotros sabemos que estamos siendo observados? ¿Qué puede ocurrir? Cambia el comportamiento y puede haber un sesgo en la investigación. Ujú. Un sesgo. O sea que si alguien entra a la clase de ustedes y le dice, hoy yo voy a observarle a ustedes cómo se comportan, ¿se comportaría ustedes del mismo modo como venían haciendo o puede ser que haya cambio? O no le avisamos, ¿verdad? No sé, profe, si en mi caso me vienen a mirar, yo me voy a poner guapita para que piensen que soy guapita, así que sí va a cambiar. No, y es lo que ocurre cuando se sabe. Entonces, se estudia también todo eso antes. El etnógrafo va estudiando si cómo conviene más. Generalmente se hace en un proceso así ya de confianza y la técnica se puede llamar observación participante. O sea que cuando incluso hay personas lo que se van, contraen así compromiso, incluso se casan para poder tener la confianza plena y mientras también hace su investigación. ¿Por qué? Porque cuando hay confianza ya no hay cambio de actitud. Y en su ambiente natural, los etnógrafos van a hacer su trabajo
y el resultado también va a ser de carácter objetivo. Entonces, para llevar a cabo la práctica etnográfica, el investigador debe estar preparado para vincularse a la comunidad que desea conocer. Además, debe ser una persona que esté dispuesta a acercarse al grupo y que de igual forma permita el acercamiento de los miembros del grupo hacia él. Eso es lo que le decía, la confianza. Entonces, cuando hay confianza, ya también el comportamiento es más natural ya. No habría inconveniente. Entonces, eso es lo que se busca en un proceso también, siempre pensando que el resultado tiene que ser de carácter objetivo. Es lo que más, o sea, que más le preocupa a los investigadores. Entonces, el etnógrafo debe saber dónde y cuándo observar, con quién conversar, lo que le decía el tema del informante clave, así como qué información se debe registrar y cómo se debe hacer. En esta parte, el investigador debe hacerse amigo de los miembros del grupo, propiciar temas para que sean compartidos, dejando obviamente que la mayoría de las personas que se acerquen a él intervengan o tomen la palabra el mayor número de veces, pues en la conversación es posible que salgan a la luz algunos temas o aspectos que interesen para una posible investigación. Entonces tienen que saber también sobrellevarlo el tema de conversación. ¿Por qué? Porque hay una intención ahí de registrar las respuestas. Entonces, pero como se desarrolla en un ambiente totalmente natural, por esa razón no hay ninguna desconfianza y la parte investigable va a poder también relatar por completo lo que o sea que en realidad lo que el investigador necesita saber. Al iniciar el trabajo en la comunidad, lo primero que se debe demostrar mediante la observación sistemática es que efectivamente ese grupo sí forma parte de una comunidad. O sea que eso también más abajo vamos a ver qué características debe tener para que se denomine de esa manera. Entonces, por ejemplo, las costumbres, las actividades sociales, las formas de interactuar en comunidad, la interpretación de los actos sociales. O sea que todo esto debe presentar una frecuencia importante para que el investigador pueda también en un primer momento determinar, de decir, estos son los miembros del grupo. Por el modelo de práctica que realiza. Entonces eso también le va a permitir diseñar un mejor trabajo o una mejor respuesta, que es lo que realmente busca el investigador. Los primeros antropólogos trabajaron en reservas indias de nativos americanos. Viajaron a tierras distantes para estudiar pequeños grupos de forrajeros. En su caso estamos hablando de cazadores y recolectores y cultivadores. Tradicionalmente el proceso para convertirse en antropólogo cultural requirió desarrollar experiencia de campo en nuestra sociedad. O sea que no es un trabajo sencillo, primero por la formación que debe tener el investigador y segundo el hecho del tacto, ¿verdad? Y la tolerancia que debe tener cuando se trata de una cultura totalmente diferente a lo que es su proceso de formación. Y todos los gustos que también tiene que reorientar para adaptarse a un nuevo estilo de vida. Y dejar de lado pues, lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque si lo hace así a medias, los lugareños se van a dar cuenta y no mostrarían de sí, aunque ellos no van a decir esto le interesa saber, pero el etnógrafo sabe qué es lo que le interesa saber para registrar. Los primeros etnógrafos vivieron en sociedades a pequeña escala.
relativamente aisladas, con tecnologías y economías simples. Las tecnologías no hay que confundir con lo que es movido por batería ni electricidad, sino simplemente de qué se valía el ser humano para su desarrollo, en ese caso también pensando ya en un progreso, en un avance. Entonces la etnografía surgió entonces como una estrategia de investigación para estudiar sociedades con mayor uniformidad cultural y menor diferenciación social que la que prevalecen en las naciones modernas, grandes e industrializadas. Porque también esto va a ser un indicador, por ejemplo, que permita determinar el crecimiento, por ejemplo, en el sentido económico de una cultura. Por eso también nosotros planteábamos en algún momento de por qué algunas culturas progresan más respecto a otras. Que también uno puede suponer, ¿verdad? Por qué algunas culturas progresan más que otras. Y eso quizás tampoco sea muy consciente de parte del lugareño, pero el investigador puede sacar eh, algunas variables que también le permita formular algún tipo de juicio, si bien no va a llegar a una conclusión, pero por lo menos algún criterio se va a determinar. O sea, para comprender una cultura particular en su conjunto, tanto como se pueda, dadas las limitaciones de tiempo y percepción, los etnógrafos adoptan una estrategia de movimiento libre para recabar información. Siempre va a ser su función. En una sociedad o comunidad dada, el etnógrafo se mueve de escenario en escenario, de lugar a lugar y de sujeto a sujeto, para descubrir la totalidad y la interconexión de la vida social. Porque si no lo hace así, entonces la información va a ser incompleta. Entonces, al ampliar el conocimiento de la diversidad humana, la etnografía proporciona bases para realizar generalizaciones acerca del comportamiento humano y de la vida social. Para ello, se apoya en diversas técnicas y arma un cuadro donde se muestran estilos de vida ajenos. Porque el hecho también de saber pues, de cuáles son sus propias prácticas, al mirar pues, los otros modelos va a darse cuenta que lo que uno hace en su cultura no es la única manera de llevar a cabo las actividades. Y más todavía cuando eso, con un propósito así comparativo, cuando realiza el trabajo de investigación el etnógrafo. Va a llegar a ese nivel. Bueno, entonces, esa es la parte, vamos a decirle, más teórica. Y tenemos las técnicas. O sea que si se le pregunta a usted cuáles son las técnicas etnográficas, acá tenemos una lista de 9 técnicas. La primera que aparece acá, la observación directa. Es de primera mano, se hace sobre el comportamiento e incluye la observación participante. Y también se puede decir, o sea que la observación participante significa que el investigador realiza su trabajo al mismo tiempo también que realiza su trabajo de investigación. Esta es la conversación que parece así muy básico, pero cuando hay una intención, lo que hace el investigador es ir registrando los datos que le interesan. Y la ventaja también de una conversación que si es que no se entendió o se entendió a medias, se puede replantear. O sea que para que vean también que la conversación por ejemplo, es una técnica muy valiosa. Está el método genealógico, o sea, nosotros vamos a llamarle árbol genealógico. Y esta es una de las propuestas para que ustedes puedan hacer su árbol genealógico.
La idea es que, o sea, la orientación nos dice que el árbol genealógico debe llegar hasta la quinta generación. O sea que en nuestro caso, cada uno va a decir yo, está solo, están sus padres, que ya son dos, están sus abuelos, que son cuatro, están sus bisabuelos, que son ocho, y están sus tatarabuelos, que son 16. Eso se hace en forma ascendente. Si ustedes lo buscan modelo también en internet, van a poder encontrar sin ningún problema. Y esto requiere de un trabajo de investigación. O sea que generalmente nosotros vamos a ver hasta los abuelos. Pero bisabuelos, tatarabuelos muchas veces ya no vivió, entonces con nosotros, por lo tanto, no manejamos sus datos. Y en caso que ustedes decidan hacer el método genealógico, el árbol genealógico, eso se hace en forma ascendente. O sea que abajo se pone el nombre de cada uno y va subiendo los niveles. O sea, se puede hacer en globo así, como un árbol. Padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Esa es la propuesta 1, que también ya en la plataforma está la solicitud de entrega de trabajo. Lo que ustedes en clase van a presentar, lo pueden hacer en forma para presentar por proyector, o bien hacen en cartulina cuando es árbol genealógico. Cuando es historia de vida, sí necesitarán de cuaderno. Pero lo que importa en ese caso es que ustedes tienen que entender que para que el trabajo sea validado, se tiene que entregar en la plataforma y también defender en clase. Luego tenemos el trabajo detallado con consultores o informantes clave acerca de particular de la vida comunitaria. Eso que también yo le decía. Cuando el investigador se va y pregunta a quién yo le puedo hacer la consulta, entonces alguien le va a señalar que hay una persona que sí sabe más de la cultura. Y a esa persona se le va a preguntar. Luego tenemos la otra propuesta, de que es la historia de vida. En realidad la historia de vida tenemos que hacer historia de vida de otra persona. Pero acá la propuesta es que ustedes hagan su propia historia de vida, de los aspectos que ustedes consideran dignos de ser contados. O sea que son dos situaciones que ustedes pueden elegir. La historia de vida, por supuesto que ustedes van a poner las informaciones que les gustaría compartir nada más. Aquellos aspectos que ustedes no quieren compartir, entonces no van a poner. Y no tiene que ser muy extensa. También porque van a pasar a leer en la clase. Y aquello que les parece a ustedes más sencillo, entonces lo van a hacer. La historia de vida tiene que ser en orden cronológico. La información que va cargando. Luego tenemos el descubrimiento de creencias y percepciones de los locales o nativos, que en algún momento habíamos mencionado en el enfoque EMIC. La investigación orientada a problemas de diversos tipos, que probablemente también cuando hay situaciones así, entonces se hace el trabajo como pide la técnica 7. Luego la investigación longitudinal, que consiste en el estudio continuo a largo plazo de un sitio o aspecto de la comunidad que se estudia. O sea que se necesitan muchas observaciones. Y esta es la investigación de equipo, que eso hace más de una persona entonces sobre un mismo tema. El trabajo es mucho más voluminoso, más grande, entonces también requiere de más tiempo. Y la referencia, este es el artículo que le decía que contiene esta información. Entonces,
La propuesta de trabajo es elaborar la historia de vida o elaborar el árbol genealógico. Ustedes pueden elegir. Y el primer llamado es el siguiente martes, 29 de julio, para lo que ya quieran presentar. ¿Alguna pregunta, comentario? Puede ser de tu propia familia, profe, la historia de vida o el árbol. Sí, el árbol genealógico tiene que ser de tu línea, ¿verdad? En la base hay que poner el nombre de cada uno. Entonces, después tus padres, los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Por eso le decía, en la base está, por decir, está Roberto Machuca. Después está, por un lado está mi mamá, por otro lado está mi papá. Ahí son, o sea que cada uno tenemos papá y mamá. Pero cada uno de ellos realmente tiene papá y mamá, entonces se va ramificando. Ya tenemos de dos, ya pasa a cuatro abuelos. Luego tenemos ya 8 bisabuelos y tenemos 16 tatarabuelos. Así se va abriendo el árbol, en formato de árbol. Así como les decía, ustedes pueden mirar los ejemplos en internet, veo que hay muchísimos. Y diseñe usted manualmente o con alguna aplicación. Lo que van a tener que investigar son los nombres de la línea de parentesco hasta la quinta generación. En caso que no encuentren el nombre de cada de uno o dos, igual hagan en globo, pero no pongan signo de interrogación, por ejemplo. Porque a veces que no se sabe ya, nadie sabe. Eso en cuanto al árbol genealógico. Y en cuanto a la historia de vida, sí, de los aspectos que ustedes quieren mencionar, sin necesidad de entrar así en cuestiones que ustedes no quieran relatar. Y lo hagan en forma cronológica. Desde donde le cuentan a ustedes, por ejemplo, cuando eran bebés, hasta este momento, donde están estudiando psicología, ¿no? En segunda sección, segundo año. No te escuché, Jamil. Una sola persona. Cuando hay historia de vida es de tu propia historia. No puede ser de otra persona, profe. Cierto, profe, no puede ser de otra persona. Pero tienen ustedes a quien entrevistar. Sí, Sí o sí tiene que ser alguien que nosotros vayamos y entrevistemos. Y en ese caso tienen que entrevistar y escriben ustedes lo que le dice la otra persona. Mm, Y no pueden inventar porque vamos a averiguar si es real la persona. Me parece más sencillo hacer la propia historia. Porque lo que manejamos mejor es nuestra propia historia. Pueden hacer en primera persona o tercera persona. ¿Por qué, Ana? es más interesante otra cosa, profe. Yo no quiero contar. Entonces puede hacer su árbol genealógico. Ahí van a encontrar también la relación de parentesco que tiene hasta la quinta generación. Y hay veces que se pone foto y todo así. Lindísimos son los trabajos de años anteriores que yo he visto. profe, ¿y no podés pasarnos uno para ver cómo es más o menos? No, porque ustedes van a usar eso como modelo y yo cada año voy encontrando mejores trabajos.
Sí, pero para tener una guía, pues, profe. No se puede porque es un trabajo personal. No se puede compartir. La etnografía no permite. Pero va a tener indicadores, ¿verdad? Para saber cómo tenemos que estructurar. No, y tenemos, en el caso de Historia de Bieblo, todo lo que ustedes quieran relatar, y no tiene que superar, no sé, 3 minutos, cuando presenten. Y el árbol genealógico ya saben que son de 5 pisos. Y si no encuentran el nombre de un tatarabuelo, entonces dejan en blanco. Pero igual tienen que hacer el globito. Y con todos esos datos, entonces, 2 puntos por cada piso. Son 10 puntos. Profe, y el árbol genealógico, pues sí o sí tiene que ser de nosotros. Sí, ese es el propósito. Profe, yo como papá. Porque así tiene sentido también la relación de parentesco que ustedes van a poder vincular. José. Profe, y yo, por ejemplo, en mi caso no puedo hacer más de la reunión partiendo de mi mamá nomás, porque de mi papá creo que yo no tengo mucha información que digamos. Entonces pone el papá, pone el nombre. Y si hasta dónde maneja la información. Y si manejas solamente su nombre, hasta ahí. Y así como decía, hacer la línea de tu madre. Ok, profesor, porque de mi mamá sí tengo más información, pero de mi papá no hay casi prácticamente no hay la información. Ajá. Pero fíjense que esta es una investigación, pueden preguntar. Hay veces que encontramos más datos. También van a encontrar casos en los que el apellido se cortó a partir de cierta generación. Y muchos dicen, yo tenía que ser tal apellido, pero finalmente fui tal apellido. Y ese es mi caso, profesor. Sí, y eso, por eso es importante eso certificar a partir de una investigación. Mi papá tiene apellido de otra persona, pero su papá tiene otro apellido y no sé cómo va después de la sucesión. Sí. No, y eso la investigación te va a ayudar a entender. Por eso esta propuesta. Siempre le gusta mucho a la gente que investiga. Y si no quieren hacer su árbol genealógico, hagan su historia de vida. El requisito es que tiene que entregar y defender. Si Ah, solamente profe, se hace puede una, hacer uno nomás, no hay que hacer los dos. no, uno no. Historia de vida o árbol genealógico. Y el orden de presentación ya se puede hacer con la delegada. Pueden hacer si es historia de vida, pues entonces hace en una hoja. No hace falta que ustedes me entreguen eso en clase. Lo que van a entregar en la plataforma. Y si es árbol genealógico para que se pueda ver, puede hacer en cartulina o en algún cartel un poco más grande. O bien hacer una presentación y con el proyector presentar en la clase. Solo que muchas veces se pierde mucho tiempo en eso. Pero si ustedes se van preparados ya, entonces no habría inconveniente. O si todo lo que van a presentar por proyector, se ponen de acuerdo y, por ejemplo, cargar todo en un pendrive, en una computadora y van haciendo en forma continua. Porque ese hecho de cambiar computadora, cambiar los dispositivos, a veces genera mucha pérdida de tiempo. Celia, Profe, ¿iba a ser por lista? eh, depende. Si ustedes lo confían que podemos organizarnos con la delegada del orden, podemos hacer de esa manera. O podemos hacer por lista.
Me dijo Natalia. Ahora, Eliana. José, no sé si levantó la mano otra vez o no bajó. ¿Otra consulta? No se desesperen, no se, o sea que hay que ocuparse un tiempito y ya van a poder hacer, sin problema. Profe, ¿y cuántos puntos vale? ¿Quién pregunta eso? Celia Colina. Celia, vale 10 puntos. Pero lo que vale es lo que van a aprender ustedes de ustedes mismos. Permiso, profe, ¿y cuándo tenemos que entregar esto? La entrega tiene plazo, creo que puse hasta el 12 de agosto por ahí. Profe, Sí. en el árbol genealógico hay que poner qué datos de cada familiar que consigamos nosotros. Solamente, Nacimiento, muerte, no, solamente nombre y apellido. solo eso. Sí. Ok, Ahora, gracias. si tienen su foto, si tienen en qué año nació y en qué murió, igual pueden poner también así. Ahí sería más completo ya. Dale, gracias, profe. No hay problema. O sea que la creatividad y el modelo de árbol ustedes van a aplicar. Nosotros tenemos el próximo martes presencial, me imagino. Y ahí ustedes van a presentar ya su trabajo. Que ahora mismo no hay examen, entonces tenemos que aprovechar este pequeño espacio. Está bien, ya habrá 7 días para terminar un trabajo. ¿Cuándo quieren que les haga recordar? ¿O van a recordar? ¿Pero qué datos ponemos, profe? Nombre, ciudad y eso más, ¿verdad? O ¿En la historia? en el árbol. En el árbol solamente el nombre y apellido de las personas. Ahora, ustedes pueden manejar los datos, pero sin poner en su árbol dónde nació, si se casó o no se casó, todas esas cosas. Porque cuando pregunten a sus padres, ustedes van a preguntar y probablemente sepan hasta el abuelo de ellos. Y si por ahí ustedes tienen abuelos, es muy probable que ya le conozcan al tatarabuelo de ustedes. Si no pueden completar totalmente, paciencia, ¿verdad? Porque hay veces que no se puede. Pero hagan el esfuerzo de conversar con la gente, con los parientes. Profe, ¿y 5 líneas desde la mía o desde mis padres? Desde Natalia. Natalia Rodríguez está en el primer piso. Tus padres, segundo piso. Tus abuelos, tercer piso. Tus bisabuelos, cuarto piso. Tatarabuelo, quinto piso. Gracias, profe. En la misma línea traten de hacer así o sea que uno al lado de otro cuando son abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Daisy. Profe, yo no tengo conocimiento de mis tatarabuelos, pero tengo una hija, así que podría ser de mi línea y una abajo. También puede agregar abajo. Si es tu hija, por ejemplo, entonces se puede agregar uno abajo. Ahí va a tener 6 pisos ya. Igual tienen que hacer el árbol y dejar en blanco lo que ustedes no saben los nombres. Como mínimo, entonces 5 pisos el árbol y los globos que ustedes manejan, los datos le van agregando. Y si no saben, dejan en blanco. Pongan así un signo de interrogación. Pero investiguen. Tienen todo este tiempo. Desde esta noche ya comienzan a investigar.
porque es un trabajo de investigación, es un trabajo etnográfico. Es corto tiempo porque no hace falta tampoco demasiado profundizar. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Les pido que no se desesperen, hagan lo que les permite la posibilidad y en forma creativa presenten en la clase del siguiente martes. Si es historia de vida, presenten en su cuaderno nada más, o en una hoja que ustedes quieran escribir. Y si es árbol genealógico, ya le dije, puede ser cartulina, puede ser sulfito, o puede ser presentación por proyector. Y yo le voy a preguntar a Kiara en estos días si cómo se organizan. A ella le va a pasar el orden, o ella va a aplicar una especie de encuesta. Y en la medida que ustedes confirman su presencia, entonces ella va a manejar la lista. No sé si quiere hasta ahora. No, profe, Kiara se quedó sin batería, me dijo. Bueno, entonces le vamos a avisar. ¿Quién es la vicedelegada? Yo. Natalia. Entonces Natalia, vos estás asumiendo. Le vas a poder ¿Quieres comunicar. hacer por lista entonces, profe? No, y de acuerdo a la organización que ustedes crean conveniente, podemos aplicar. ¿Y en cuánto tiempo querés liquidar algo de eso, profe? ¿En 2 clases presenciales? Y generalmente ustedes no vienen todos. Yo creo que en una clase se puede terminar. 35 para que ustedes vienen. Y en realidad somos casi 50 más o menos. En teoría, pero no participan todos. Ok, en todo caso lo que podemos hacer es abrir una lista con los compañeros y ver quiénes ya quieren ir presentándose en la próxima clase. Sí. En todo caso, para facilitar el asunto y para dar como una apertura, yo no tengo problema de presentar el martes que viene yo primero luego para romper el hielo ahí. Ya está. Tomamos la palabra de eso. Natalia, número 1. ¿Y qué pensaba presentar? ¿Historia de vida o árbol? Y todavía no sé, para mí que yo soy más interesante que mi familia. Es importante, van a valorar más su trayectoria también. Y su propia identidad, su propia existencia, que es el propósito del trabajo. ¿Está bien? Entonces Natalia o Kiara en la semana, si tienen alguna consulta, no hay problema, lo pueden hacer. Dale, profe. Bien, y eso es todo. Le agradezco mucho la atención y vamos a compartir la experiencia de ustedes el siguiente martes. Muchas gracias y buenas noches para todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias, profesora. Gracias. Profe,